Ha habido muchísimas razones para sentirnos orgullosos por pertenecer a Occidente. Hemos aprendido que Occidente ha sido la cuna de principios rectores de la humanidad que han copiado primero pues todas las naciones de Occidente a su manera y según sus capacidades sobre todo, pero también ha sido el modelo de referencia del resto del mundo. La división de poderes, por ejemplo, para evitar que los reyes absolutos regresaran, que hicieron parte del occidente después de los descubrimientos y del humanismo renacentista y de la creación del Estado-nación y de la reforma protestante, de la imprenta también, aun cuando ésta había surgido antes en la China, pero las características de la de Occidente permitieron que la impresión de los libros fuera infinita prácticamente. Por supuesto que nos sentimos orgullosos de los derechos de las personas, aquello que por el solo hecho de nacer ya merecemos: la vida, el cuidado, la salud, la educación, el trabajo, la protección si somos trabajadores. Todas esas innovaciones de Occidente que son producto de las mentes de Occidente no llegaron ahí como una especie de cápsula del espacio. Y hemos aprendido que Occidente era un faro de la humanidad por 500 años, que era un faro para quienes querían contribuir a la sociedad, tenían suficiente literatura para aprender sobre el buen gobernante. ¿Qué debe hacer el buen gobernante? Muchos hechos, muchísimas partes de la realidad de Occidente nos invitaban a pensar en el valor de Occidente. Por ejemplo, la educación, la calidad de la educación, cuando después del siglo XIX ya es para niños y niñas, trabajo para niños, hombres y mujeres, el voto para hombres y mujeres después. Así haya sido tardíamente, pero también hemos aprendido que Occidente comenzó con ese error tan terrible del ser masculino, que creyó que era el único llamado a construir la historia. Eso se ha ido solucionando. Pero esta introducción que le hago me, me conmueve porque sacude esto que le acabo de mencionar, en lo cual hemos creído, y escuchar, observar, comprobar a través de muchos eh, periodistas, muchos analistas, que dos países, especialmente uno de ellos que se autoasignó el rol de defensor del mundo libre, Estados Unidos, se dejó llevar por un líder de Israel sionista, un movimiento. No es lo mismo, el sionismo no es lo mismo que el judaísmo. El sionismo es un movimiento racista, condenado por racista, por excluyente, no tiene nada que ver con la religión. Lo usan, por supuesto, siempre se usa la religión como un argumento, no hay duda, a través de la historia. Esta es una verdad de la historia. Pero se dejó llevar a una guerra con Irán
Y todo indica que con esa inteligencia artificial que ahora parecería que es superior a la humana, se identificó un blanco en los primeros días del ataque a Irán y la bomba cayó en un colegio en donde había niñas en plena actividad escolar. Previamente y desde el año 2023, ese mismo país, Israel, dirigido por un hombre que seguramente buena parte de los judíos rechazan, cometió el genocidio en Gaza contra un pueblo palestino que viene sufriendo la exclusión, el exterminio de manera continua desde, desde hace por lo menos 7 décadas. Y Occidente no menciona una palabra de condena. Es como, es como si cuantitativamente tuvieran que asesinar a otra vez 6 millones de palestinos para que hubiera una preocupación en Occidente. O como si tuviéramos que escuchar una voz superior a la humana señalando, como en la historia sagrada del Antiguo Testamento, ¿no? Cuando Dios anuncia una calamidad por un mal comportamiento de los seres humanos. Parecería que estuviéramos esperando que una voz superior clamara por la vida de unos niñas, reclamara justicia o por la vida de miles de palestinos. Que todo inició con un acto horrendo, horroroso, criminal del grupo Hamas, que quienes creemos que Palestina merece una nación, esa no es la forma de iniciar una nueva negociación. Pero donde llega el sentimiento a ser aún más de mayor desazón es cuando los Estados Unidos decide firmar ese memorando de entendimiento con Irán para negociar durante 60 días cómo va a ser la negociación de paz, es decir, cómo va a ser el acuerdo de paz. Y entender que la motivación principal es para que baje el precio del petróleo. Por lo tanto, baje el precio del galón de la gasolina en Estados Unidos. Porque hay unas elecciones en noviembre y porque hay un verano que comienza en donde las personas viajan, consumen gasolina, encienden sus carros y consumen gasolina y recorren esas maravillosas carreteras para ir a muchos sitios. Y entonces uno, en algún instante de descanso, pero físico, pero la mente, escuchando esto, se pregunta, ¿Occidente y su líder del mundo libre de los derechos humanos guarda un silencio completamente sepulcral frente a lo sucedido en Gaza, frente a lo sucedido en Cisjordania, en Líbano, en Irán con los niños y más todas las personas que han muerto, pero sí se preocupó, sí actuó, sí hubo una iniciativa política, hubo voluntad política para detener al menos temporalmente una guerra, para que los ciudadanos de este país puedan
llenar sus tanques de gasolina más barata. No hay preocupación por unas niñas asesinadas. No hay preocupación por los seres humanos que Occidente, mismo en su ciencia, descubrió la identidad de nuestro más última unidad de ser, Homo sapiens. No, no hay solidaridad, no hay sentimiento, no hay empatía. Nada mueve a Occidente frente a otros Homo sapiens que por casualidad solamente estamos de este lado en Occidente. Pero sí se movió para bajar el galón de la gasolina para que los ciudadanos de Estados Unidos puedan irse de vacaciones en verano a recorrer las carreteras. No encuentro la palabra para describir el sentimiento que este contraste irrita el alma. Le dejo a usted la tarea de encontrar ese sentimiento, de describirlo. Hasta la próxima.